Buenas tardes, mi nombre es Andrea Viviana Acero Arévalo. Estoy en el programa de Ingeniería de Sistemas en la ciudad de Bogotá, en el CIAD de José Acevedo Gómez. Pues ahí podrán evidenciar también mi correo para que puedan de pronto contactarse con. Bueno, actualmente estoy estudiando ingeniería, pero pues no trabajo en el área de las TIC, trabajo en una empresa en el área financiera. Sí me gustaría trabajar en la parte de tecnología, aplicando pues como tal la carrera para ir cogiendo experiencia. Me gustaría trabajar como analista de datos o también me gustaría conocer y aplicar en el análisis de requerimientos, en tester, QA. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de la base de datos, de la evolución que ha tenido la base de datos, que empezó aproximadamente hacia alrededor del año 1950, donde se le llama o se le conoce como la generación. En el año 1950, el inglés Oberlin dio inicio a la automatización de la información, donde para esa fecha se utilizaban las cintas magnéticas. Para la década de 1960 se adopta por primera vez el nombre de base de datos. El se da en un simposio que se llevó en California hacia el año 1963. Para esta fecha también se, se inicia la primera generación de base de datos llamada Codacil y los jerárquicos con las siglas I. Estas bases de datos consistían en guardar las estructuras de datos en listas y árboles. Hacia el año 1970 nacen las bases de datos relacionadas que son implementadas por Edgar Frank Cook. Él define el modelo relacional. Gracias a eso, Lauren Larry puede desarrollar el sistema de datos Oracle, que inicialmente no se usó por presentar algunos inconvenientes. Luego IBM, haciendo una mejora a los mismos, empieza a implementar esa base de datos relacional. Hacia la década de 1980 se desarrolló el SQL, que empieza a ser el modelo estándar de la industria para esa. Este base de datos permitía realizar consultas, hacer modificaciones y hacer inclusión de datos. Este modelo trabajaba sobre un modelo de tablas que manejaba columnas y que pudo competir con las bases jerárquicas que ya eran existentes para esa fecha. Para la década de los 90 se crean las bases de datos orientadas a objetos como lo son Excel y Access. Para esta fecha nace la tercera generación de gestores de bases de datos y también se realiza la primera modificación del código ANSI con respecto al SQL. La era donde aparece de la informática nacen las bases de datos distribuidas. Esta se caracteriza por almacenar la información en varias computadoras que están conectadas entre sí. Y ya en la actualidad vemos las bases de datos especiales
bases de datos documentales y bases de datos deductivas. Las tendencias que se manejan en la actualidad son las bases de datos en memoria. Es una base de datos cuyos datos están almacenados en la memoria principal para facilitar tiempos más rápidos de respuesta. Los datos de origen se cargan a la memoria del sistema en un formato comprimido no relacional. Tenemos también la base de datos columnar. Una base de datos columnar es un sistema de gestión que almacena los datos en columnas en lugar de filas. El objetivo de una base de datos columnar es escribir y leer eficientemente desde y hacia el almacenamiento en el disco duro. Contamos también con el almacenamiento no relacional, que sirve para agregar grandes cantidades de datos y realizar operaciones de búsqueda. Desde que apareció este modelo Victable de Google, vemos que son algunos ejemplos claves de los que tradicionales que hizo Oracle, IBM y Microsoft. Estos consisten en una base de datos no relacional. Es un sistema de almacenamiento de datos que cuenta con particularidades que las diferencias del otro gran grupo de bases de datos. Estos relacionales no cuentan. También vemos como otra base de datos la nube. Esta nos permite por primera vez manejar un almacenamiento ilimitado de bases de datos en data centers internos. Pueden extenderse a operar en centros de datos públicos de Microsoft SQL Azure, que sería uno de los mejores ejemplos de nube. Bien, también hablamos de las appliances para bases de datos de múltiples terabytes. La escalabilidad de un solo sistema continuará siendo más económica que la nube. Las aplicaciones de misión crítica que requieran cada vez más empaquetar hardware, software y arquitectura. Estas appliances podrán ser utilizadas desde sistemas de 8 procesadores hasta contenedores con miles de servidores preconfigurados. Podemos ver que las bases de datos se han utilizado en varias utilidades del ser humano. Un ejemplo muy claro puede ser un historial médico. Se tiene un programa, ese programa se crea el nombre del paciente. Cada vez que el paciente vaya, está ahí, queda en la base de datos registrado su nombre, número de cédula. Cada vez que él vaya se va a actualizar ingresando la información adicional que se realice en la consulta, si padece de enfermedades, si ha mejorado, los exámenes, todo va a quedar guardado en esa base de datos donde se creó el paciente. Podemos concluir que en la actualidad las bases de datos son utilizadas para almacenar y agrupar todos los mismos datos en un solo lugar, facilitando que dentro de varias personas en un mismo lugar o en distintos lugares puedan tener acceso a una información en un mismo tiempo.
También podemos concluir que la base de datos no presentan fallos y errores, ya que desde su momento inicial se guarda toda la información y cuando sea consultada en distintos lugares o por distintas personas, siempre va a ser la misma y va a tener las actualizaciones que se hagan en el momento que van a poder ver las otras personas que también la estén consultando. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.